En julio de 1822, San Martín y Bolívar se encontraron a solas en Guayaquil. Eran los dos grandes libertadores de América y estaban discutiendo cómo terminar la guerra contra España, pero también qué forma debía tener el continente después de la independencia. No hubo actas, no hubo testigos y nunca se supo con certeza qué se dijeron. Después de esa reunión, San Martín se retiró de la escena política y Bolívar quedó al frente de la campaña libertadora. ¿Qué pasó realmente en Guayaquil y por qué es una de las escenas más importantes y enigmáticas de la historia sudamericana? ¿Qué dijeron? Nos lo va a contar Julia Rosenberg. Hola, Julita. Julia. Qué buen día hoy, ¿eh? Bueno, vamos, pero... Qué buen día No están hoy. cansados ya, porque uno cuando da clases, después de muchas otras clases, en general agarra a la gente cansada. No, Julita, estamos bien. aviondos mal. Antes de volver a hablar de Rosalía y Adorni me mata. Por favor. Estoy feliz, Julita. Feliz. Bueno, qué bueno. Claro, el encuentro de Guayaquil que hoy parece uno de los temas olvidados, no lo tenemos presente en el calendario como una efeméride escolar, ¿no? Es como que pasa, 26 de julio, ahí es más la muerte de Eva, ¿no? Pero no tiene una presencia en la cultura argentina el encuentro de Guayaquil, cosa que no fue siempre así, ¿no? Durante mucho tiempo el encuentro de Guayaquil generaba intensos debates, aquellos que lo engrandecían, a partir de acá se definió todo, otros que decían esto no fue nada, algunos que pusieron más el acento en las diferencias que hubo entre San Martín y Bolívar, otros que ponían más el acento en la unión entre San Martín y Bolívar. Pregunta, Sí. ¿cómo hace un historiador, en este caso una historiadora, para estudiar un acontecimiento del que no hubo ni testigos ni actas? Qué buena tu pregunta. Gracias, Diego. Lo que hay, fundamentalmente, diría dos cosas. Por un lado, todos los que escribieron sobre Guayaquil con posterioridad, Mitre, vamos a estar mencionando muchos de estos historiadores, es decir, trabajar sobre interpretaciones ya hechas, y después lo que hay es documentación sobre Guayaquil. Por ejemplo, cartas Ok. que escribió San Martín y sobre todo memorias que escribieron personas ligadas a Bolívar y a San Martín. Lo que no hay son declaraciones públicas de San Martín y de Bolívar sobre eso que había pasado, ¿no? Pero otras documentaciones más indirectas sí hay. Pero de todas maneras me interesa esto que vos decías, Pepi, al comienzo. Guayaquil carga con algo de misterio justamente por el secreto de lo que pasó en esa reunión. Y esto también es lo que lo hace para mí tan potente, porque de alguna manera no se pudo estabilizar la narración sobre Guayaquil, porque queda en el terreno de las interpretaciones. ¿Qué fue lo que efectivamente pasó en ese momento? Podemos intuir algunas cosas, podemos decir que algún documento dijo tal cosa, pero va a quedar siempre en el terreno de la interpretación, y eso también es lo que lo hace tan interesante, me parece, ¿no? Antes de entrar directo a pensar este tema, quería decir otra cosa más, que es que no hay grandes representaciones que ilustren a San Martín y a Bolívar en ese encuentro. Trajimos una, hay varias, pero ninguna con carácter lo suficientemente fuerte para haber dejado una huella en la cultura argentina o en la cultura sudamericana. Este es un cuadro del pintor Octavio Gómez, correntino él, de la década del 50 es este cuadro. Ahí está plagado de gente, no es como el baño de Nisman, la cantidad de gente que hay. Parece un poco exagerado. Qué lindo el ejemplo, Julita. No me lo vi venir, claro. pero para nada. No, Nisman tampoco. Porque la narración... Eso dijo Nisman. La narración se la pasan diciendo que fueron los dos solos y de repente está lleno de gente. No, aparte Entonces, yo me los imaginaba en la montaña. Sí, ¿No? Como a la intemperie. Sí. así que bueno, interesa marcar eso, que no produjo en nuestra cultura una representación lo suficientemente densa como para que sobreviva todo este tiempo, ¿no? Y eso también vale pensar, ¿por qué no hubo grandes representaciones sobre Guayaquil en nuestra cultura? Vamos a ir primero a la coyuntura de Guayaquil, que es una coyuntura bastante particular, la coyuntura en la que el accionar de Simón Bolívar y de San Martín, José de San Martín, se vuelve trascendental. Es una coyuntura complejísima para Sudamérica, ¿no? ¿Por qué esto? A ver, lo digo así. Las revoluciones, como sabemos, estallan 1809, 1810 en Sudamérica. Buenos Aires, Chile, Venezuela, fundamentalmente, también en el Alto Perú, estallan las revoluciones. Ahora, ¿qué pasa? Las revoluciones estallan cuando España, lo sabemos, está siendo invadida por Napoleón, ¿no? Fernando VII está preso. Con lo cual, los primeros años de la revolución, los primeros años de la guerra revolucionaria, se hacen sin que España pueda mandar refuerzos, porque España está con su propia guerra contra el ejército francés. Aparte el rey es un francés. O sea, Claro. es que tiene control de las tropas. Totalmente. Entonces, lo que sucede durante estos primeros años es que el combate, la contrarrevolución, se lleva con las propias fuerzas virreinales que están en Sudamérica. Es una guerra intracolonial, ¿no?
ejército revolucionario contra ejército realista, que es el ejército virreinal, intracolonial. Ahora bien, ¿qué pasa? 1814... Waterloo. ¿Cómo? Waterloo. Claro, 1814 pierde Napoleón, vuelve al trono Fernando VII y vuelve con toda la voluntad de retomar las colonias que estaba perdiendo en manos de la revolución. ¿Qué hace entonces Fernando VII? Manda muchísimas tropas para Sudamérica para recuperar efectivamente el dominio sobre las colonias rebeldes. Muchísimos ejércitos, se dice que están viniendo tropas de 10.000 hombres, además 10.000 hombres entrenados en las guerras contra Napoleón, ¿no? Digo, lo que se viene es una contrarrevolución muy recargada a partir de 1814, 1815, 1816. Bien. Sabemos que la coyuntura, porque remitimos a columnas del año pasado, cuando hablamos de nuestra independencia, 9 de julio de 1816, habíamos dicho, toda Sudamérica es derrotada en la revolución, el único foco que queda revolucionario en pie es el de Buenos Aires. El resto fueron vencidos, todos, Venezuela, Chile, todos fueron tomados nuevamente por las manos realistas. El único foco que queda es el de Buenos Aires. Es en este contexto complejísimo para la revolución que está en peligro en Sudamérica, que el accionar de San Martín y de Bolívar se vuelve trascendental. No es que antes no hubiesen estado, estaban antes, pero es a partir de ahora que San Martín y Bolívar se van a poner al hombro, se van a cargar al hombro el detener la invasión española recargada contra la revolución, ¿no? Ese es el cuadrante en donde empiezan a coincidir. Uno había comenzado desde el sur, el otro desde el norte. Tenemos un mapa, así lo podemos poner en pantalla. Es un mapa muy malo, pido disculpas por la precariedad de este No mapa. sos cartógrafa, Julita. No, exactamente. No sos pero cartógrafa. Bueno, es un mapa de los virreinatos, que me interesó traer esto. Es el virreinato abajo del Río de la Plata, el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva Granada, que nos va a interesar porque es el accionar de Bolívar, fundamentalmente es en esa zona norte. San Martín por el sur, Bolívar por el norte, en diferentes geografías, sin embargo están unidos por la revolución. Bien. ¿No? Están unidos por la revolución. Tienen muchas cosas en común, San Martín y Bolívar. Por ejemplo, voy a dar un dato de color, que es que ambos cruzaron los Andes en diferentes geografías. San Martín al sur, Bolívar al norte, pero ambos tuvieron la osadía de hacer que la naturaleza gigante, enorme del continente no fuera un obstáculo, ¿no? Quiero decir, hay cosas que los emparentan permanentemente a San Martín y a Bolívar, otras que los diferencian. Vamos a pensar algunas de ellas. Y enfrentaron a los españoles con un genio tal que los derrotaron definitivamente a una colonia que llevaba 3 siglos, ¿no? Es decir, lo que estoy queriendo decir es, hay un plus en San Martín y en Bolívar, hay un genio en el carácter, en la personalidad, en la experiencia de San Martín y Bolívar, que sin ellos no podría haber sido. Y tiene más mérito militar y político esta derrota que vamos a llamar la guerra de la independencia o la primera derrota. Sí, bueno, me parece. O sea, esta es la definitiva, Esta ¿no? es la definitiva. Esta es la definitiva y la que logra hacerse por todo el continente, ¿no? Todo el continente se libera a partir de esta última tramo de las guerras de independencia, ¿no? Bien. Y además tiene más mérito por esto que decíamos. Ahora España está mandando ejército desde allá. ¿Fuerte? Fuerte, sí, porque además son tropas entrenadas en la guerra contra Napoleón, Claro. ¿no? Que mamita, ¿no? Y me gustaría decir esto como una nota al pie, casi al Perindongui, que es un historiador que hemos nombrado ya varias veces. Trajiste 4 libritos, hoy estuviste Poquito, contenida, sí, Julita, me di bien. cuenta que me olvidé el de Mitre, No pero entraban bueno. en No, en la mochila. Sí. Este libro de Tulio Alperindongui, que se llama Historia Contemporánea de América Latina, es muy interesante. Alperindongui es un historiador moderno que piensa la historia como procesos y las fuerzas que operan en los procesos. Es muy crítico de otra historiografía, que es la historiografía clásica. Bartolomé Mitre, que es quizás el primero que enarbola a San Martín y escribe su biografía sobre San Martín como prócer, héroe de la patria. En Venezuela, otro tanto, hace este gran historiador venezolano que se llama Rufino Blanco Fombona, que es el gran historiador sobre Bolívar, que hace lo mismo sobre Bolívar. Los ponen como los grandes próceres nacionales, semidioses, geniales. Entonces Alperín va a ser muy crítico de otorgarle tanta excepcionalidad a estos seres geniales y próceres, ¿no? Ahora, dice Alperín, si uno lee la coyuntura de la revolución en estos años, era tal el peligro en el que estaba la revolución que sin dudas se pudo resolver esa situación por el genio de San Martín y Bolívar, ¿no? Incluso aquellos que no creen en esto de los grandes hombres para la historia, está en la coyuntura de Sudamérica y la revolución en este momento está tan en peligro que si no era por el genio de San Martín y de Bolívar, esto no se resolvía, ¿no? Hay interesante esto para pensar, entonces,
¿Cuál es el papel de los grandes hombres, de las grandes mujeres en la historia? ¿No? ¿Cuál es el papel? ¿Son ellas y ellos los que mueven la historia? Bueno, sin dudas uno podría decir un grande hombre, un San Martín, un Bolívar son expresión de pueblos, de una nación, de un espíritu, de algo más grande. Sin dudas que sí. Ahora, hay una particularidad de ese carácter y esa experiencia y esa biografía que aporta San Martín. Por algo es San Martín. Por algo San Martín, que aporta Bolívar, que aporta, no sé, Perón, digamos, ¿no? O sea, hay algo de la particularidad de estos grandes hombres que sin dudas aportan y mucho. ¿Quién es San Martín y quién es Bolívar ante la llegada de Guayaquil? Vamos a hacer un repaso muy breve. ¿Cómo llegan a Guayaquil cada una de estas dos personas? La carrera política y militar de San Martín, la voy a decir rápido porque ya hemos dicho algo en la propia columna. Si podemos poner el cuadro, es el retrato de San Martín de José Gil de Castro. Vamos a hablar de José Gil de Castro, por eso traigo este retrato de San Martín que ya hemos visto acá en Gelatina. Pero me interesa decir esto, la carrera política y militar de San Martín es una flecha lanzada. ¿Por qué digo una flecha lanzada? Lo digo rápido, sabemos, San Martín llega a Buenos Aires en 1812, presenta su primer combate en la batalla de San Lorenzo en 1813, es gobernador en Cuyo, 1914, cruza los Andes, 1817, presenta 2 soberbias batallas para liberar a Chile, Chacabuco y Maipú, y en 1820 ya está en Perú. Es decir, en un lapso de 8 años, 1812-1820, San Martín hace una flecha, ¿no? Es una flecha lo que logra en 8 años liberar medio continente rapidísimo, ¿no? Es demencial, que además está siempre en ascenso, a diferencia de lo que le pasó a Bolívar, que permanentemente tuvo ascensos y fracasos, exactamente. Vamos a poner un poquito la lupa en el San Martín de Perú, en la campaña al Perú, porque es justamente lo que sucede antes de Guayaquil. San Martín, cuando emprende la campaña al Perú desde Chile, sabe que es una empresa muy difícil, entre otras cosas porque en el Perú fue siempre el corazón del virreinato, del poder de España en Sudamérica, por ende ahí están las tropas más importantes contrarrevolucionarias. Cuando San Martín emprende la campaña desde Chile para Perú, la diferencia entre fuerzas revolucionarias y las realistas es entre 3 y 4 veces mayor, ¿no? San Martín tiene 4.000, 5.000 tipos y las fuerzas peruanas realistas en Perú son de alrededor de 20.000. Entre 15.000 y 20.000. No hay manera, ¿qué quiere decir esto? No hay manera de que San Martín pueda resolver esto con una batalla. Claro. En regla, porque sí o sí va a perder. Claro, claro. Entonces San Martín tiene que idear, y ahí su inteligencia, su enorme inteligencia, para desplegar una serie de estrategias distintas que no sean la de presentar todas las cartas, apoyarlas en una única batalla. Entonces, diferentes estrategias. Guerras de guerrilla, pequeños combates, cerca a Lima, la sitia. Y también mucha propaganda política. Él lo que quiere es no entrar a Lima como un conquistador. Lima no había tenido revolución, a diferencia del resto de Sudamérica, no estaba convencida que quería la independencia, entonces genera toda una campaña para querer convencer a los limeños de que sean ellos mismos los que aclamen su independencia. San Martín realiza todo esto y finalmente lo logra entrar a Lima como libertador el 28 de julio de 1821. Lo que sucede entonces es que la guerra todavía sigue porque el poder realista que logra vencer se esconde en las sierras de Perú. Ah, esos 20.000 se guardan, digamos. Se guardan, se mueven hacia las sierras y siguen dando batalla, siguen dando guerra, porque no es que los derrotaron militarmente, claro, los derrotó políticamente, claro, San Martín. Todo esto lo hace San Martín en profundísima discordancia y pelea con el gobierno de Buenos Aires, con el gobierno central en Buenos Aires. Recordemos, lo voy a decir rápido, 1819, el directorio Elisa San Martín baja con el ejército, nada de liberar Perú, baja con el ejército que los caudillos del interior nos están peleando el poder central. San Martín, como sabemos, desobedece esta orden. San Martín es el año 1819 donde dice esta frase, seamos libres, que lo demás no importa nada, la libertad primero, el resto de los quilombos lo vemos después. O sea, una estrategia en donde hay un objetivo primero. Primero contra ellos. Exactamente. Después vemos el resto, ¿no? Claro, San Martín desobedece esta orden y al año siguiente, 1820, cae el poder central y lo que empieza a haber son gobiernos provinciales, ¿no? A partir de 1820 es el año de la anarquía, se suele decir. No hay más gobierno central, se cae el gobierno revolucionario y lo que hay son gobiernos provinciales. El gobierno que está en la provincia de Buenos Aires, que va a estar en manos de Rivadavia, lo considera San Martín un desterrado. Básicamente. ¿Por qué? Porque dice, ese ejército lo pagamos nosotros y vos te lo llevaste. Entonces, San Martín no cuenta en lo más mínimo con un Estado que lo refuerce y que le dé recursos y que lo sostenga políticamente. San Martín sabe que esa decisión le va a costar el destierro. Sí. Sí. No sé si tanto como el destierro, pero sí sabe que se los va a poner en contra, sin duda. Bien. San Martín va contra todo a Perú.
sin ningún apoyo político, va con todo en contra Perú, porque está convencido Se de cebó. que tiene, claro, de que es ahí. Si no se resuelve, si no se derrota a los realistas en Perú, no va a haber forma de que esto sea independiente. Entonces, ¿qué pasa? San Martín queda en una situación muy complicada. Pero perdón, Julita, Sí. ¿él cree que si queda un foco realista, después se puede expandir, digamos, puede volver a ocupar los territorios que habían sido independizados? Sí, porque es un foco realista que no es un foco realista chico. Es insisto, lo que había en Perú era el corazón del poder español en América Latina. Bien. ¿No? Es un foco muy importante, que además, bueno, todo el tiempo estabas a tiro de que España mande más refuerzos. Si no se derrotaba eso, no había forma de liberar el continente, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? En abril de 1822, ya estamos acercándonos a Guayaquil, San Martín sufre una nueva derrota militar y en su versatilidad por querer superar el problema en el que se encuentra la revolución, propone juntarse con Bolívar, finalmente. Esta es como una estrategia más de San Martín para intentar terminar con esta guerra. Lo que hace San Martín es pedirle ayuda para terminar esa guerra. San Martín le había prestado en mayo le había prestado a Bolívar 1.200 hombres para que Bolívar termine la guerra en Colombia y en Quito, y ahora la situación se invertía y San Martín le decía, Dámelos. dámelos. Pregunta, ¿se habían visto personalmente? No, nunca antes. ¿Le prestó 1.200 hombres así? sí? Por carta. Qué confianza. Sí. ¿Nunca, ¿La primera vez que se vieron fue en Guayaquil? Sí, la primera y la única. Wow. Sí. Entonces, de alguna manera, Guayaquil es pensar esa ayuda. Se encuentran a pensar esa estrategia, se encuentran a pensar, ya liberado Colombia, ya liberado Quito, ya liberado Chile, ya liberadas las Provincias Unidas, queda el único reducto ahí en Perú, se juntan a pensar cómo liberar el último bastión realista en Sudamérica. Eso es Guayaquil, ¿no? Fundamentalmente. Ahora, San Martín está en una situación muy complicada. San Martín había asumido como protector del gobierno de Perú, estaba a cargo del gobierno de Perú, y antes de irse a Guayaquil, les dice a sus ayudantes que quería retirarse del gobierno lo antes posible. ¿Qué pasaba? San Martín estaba rodeado de internas en el Perú, era muy difícil gobernar el Perú, al punto tal que San Martín, estando en Guayaquil, tiene un golpe de Estado, su mano derecha, que es Bernardo de Monteagudo, ¿no? Es decir, se le está pudriendo el nicho interno a San Martín. ¿Por qué marcó esto? Por la diferente situación en la que va a llegar cada uno a Guayaquil. San Martín llega a Guayaquil con su estrella que de alguna manera se está apagando. Muy contrario es lo que le pasa a Simón Bolívar. Y antes de ir a Simón Bolívar, que podemos ir poniendo el retrato, si quieren, de Simón Bolívar. Me gusta, bárbaro este también es de José Gil de Castro, es decir, el mismo pintor, los pinta a los dos. Lo que me gustaría decir es lo poco que sabemos de Simón Bolívar en la Argentina. No nada. tenemos nada, prácticamente nada, y me parece que aquello que fue una historia común, porque fue una historia común nuestra independencia, sin duda, logramos liberarnos por el accionar de estos dos grandes hombres, que luego se fragmentó, que luego se balcanizó, y que se balcanizó también las formas de narrarnos y las formas de entender la historia, que también es una forma de entender la política, ¿no? Hiperfragmentada nuestro continente, hiperbalcanizado nuestro continente. Estamos en días en los que vemos el poder que se juega también en la narración de un pueblo y en la narración de una nación por parte de potencias extranjeras. Y me parece que no es menor que la fragmentación y las disputas que se han generado dentro de Sudamérica nos hagan olvidar parte de nuestra historia, ¿no? Nosotros podemos contar la historia argentina como si Simón Bolívar no hubiese existido. Bueno, me parece que eso habla también de que los vínculos coloniales y los vínculos de dominación se dan también bajo otras vías, ¿no? Olvidar parte de nuestra historia es una forma más de dominación. Digo rápido algo sobre la vida de Bolívar. La vida de Bolívar es una vida de excesos, lo vamos a decir así, muy distinto a lo de San Martín, muy distinto. Bolívar nace en 1783 en Venezuela, de una familia muy top, muy elite, aristocracia, todo. Era parte de la elite mantuana. ¿Qué es mantuana? Los que llevaban capa, así se les llamaba, dueños de plantación de la exportación de cacao, fundamentalmente, llenos de esclavos. La plantación de esas se manejaban con esclavos. Es decir, que Bolívar era heredero de una enorme fortuna. Recordemos que San Martín, el origen de San Martín es el padre funcionario de la corona en el límite con los jesuitas. Incluso se llegó a decir durante un tiempo que San Martín tenía sangre guaraní, sangre indígena de su propia familia. Muy distintos los orígenes de ambos en este sentido. Y Bolívar empieza a hacer muchos viajes a Europa para estudiar, ¿no? Como un joven pudiente, empieza a estudiar en Europa. A los 20 años se casa con una venezolana y muere la venezolana inmediatamente después de casarse. Con lo cual, Bolívar tiene 20 años y ya es viudo.
muy triste por estar viudo, se va de nuevo a Europa a estudiar con Simón Rodríguez, un gran intelectual de la época. Tulio Alperitón, que lo dice así, año 1804. A los 21 años ya era un hombre íntimamente desesperado. ¿No? Esta idea de que Bolívar tiene una subjetividad desesperada y que por eso está todo el tiempo Buscando algo. buscando algo, en exceso. Bolívar tiene excesos permanentemente, ¿no? Hay algo lindo de pensar que el motor de la historia es la desesperación en algún punto, ¿no? Solo subjetividades desesperadas pueden hacer historia. Se va por segunda vez con su maestro. 2 anécdotas cuento del segundo viaje a Europa. Primero, cruza caminando los Alpes con Simón Rodríguez. Así, todo así, ¿no? Dramático. Vencer el obstáculo más grande que pueda tener. Segundo, Napoleón, si podemos poner el cuadro de Napoleón, se corona a sí mismo en el año 1804, también en una cosa de romper una tradición muy grande. Napoleón, siempre la corona del rey se la ponía el Papa de turno. Napoleón va a decir: mi poder es más grande que el del Papa, así que me corono a mí mismo y corono a mi mujer Josefina, que es la que le está poniendo la corona. El Papa al lado mirando, ¿no? Bueno, esto es muy Napoleón, ¿no? Esa cosa totalmente grandilocuente. Excelente. Genial. Bueno, lo que se dice es que Bolívar formó parte de esta ceremonia. Simón mirá, Bolívar vio vio esto y por supuesto fascinó con esto. Dijo, yo me quiero poner la corona. Me quiero autocoronar. Una ya. envidia, coronar. una envidia muy grande y a la vez también un celo republicano, porque Bolívar va a ser republicano y va a decir, y esto me parece un poco mucho, pero bueno, en esa tensión. Tercera anécdota, en este mismo viaje, al año siguiente, en 1805, ante el Monte Sacro de Roma, que es muy importante para la historia antigua romana, juró entregar su vida por la libertad de su patria, a los 22 años. E inmediatamente se vuelve a Venezuela a ponerse a disposición de la revolución, a empezar a engendrar la revolución. Vamos a poner la imagen de José Pedro de Figueroa, si podemos, de Bolívar, que es uno de los primeros cuadros que se pinta de Bolívar, el año 1819. Genial cuadro, bellísimo cuadro. Se dan cuenta que también nos pasa algo parecido con lo que nos pasaba con San Martín, ¿no? Que la imagen de Bolívar no está estabilizada. No, claro. Tampoco. Entendemos. Distintas imágenes de Bolívar. Este cuadro es del año 1819. Simón Bolívar acaba de ganar la batalla de Boyacá, la que le va a dar el triunfo, la independencia del virreinato de Nueva Granada y va a crear la Gran Colombia. La Gran Colombia es una gran nación que incluye Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, ¿no? Es una gran nación que crea Bolívar, y me gusta esta imagen por la alegoría, ¿no? La chica que está ahí, que representa a la América y que parece ser una virgen indígena, ¿no? Bolívar va a tener una preocupación permanente, esto lo dice Rufino Blanco Fombona, que citaba antes, que es genial para leer todo lo de Bolívar. Bolívar va a tener una preocupación por lo propiamente americano. En la época va a discutir con muchos que dicen hay que copiar lo que hizo Estados Unidos y su constitución y su proceso de independencia. Bolívar no, de ninguna manera. Tampoco la Europa. Tenemos que pensar lo que es propiamente sudamericano y hacer política para Sudamérica y una estética sudamericana, ¿no? Acá me parece que hay algo de esta virgen indígena que habla mucho de eso, ¿no? De una preocupación de Bolívar por lo propiamente sudamericano. Es un momento muy para arriba, 1819, el de Bolívar, insisto, constituye la Gran Colombia, se anexa Quito gracias a las fuerzas que le manda San Martín, y tiene un estado importante atrás organizado apoyándolo, cosa que no tenía San Martín, ¿no? Marco esto, insisto, para mostrar cómo ante Guayaquil la estrella de San Martín se está apagando, Claro, y la claro. estrella de Bolívar está en pleno ascenso, en su mejor momento, ¿no? Es decir, a Guayaquil llegan 2 próceres muy importantes, 2 héroes de la revolución muy importantes, pero en un estado de correlación de fuerzas muy distinto. Decime si es una boludez, A Julita. ver. Es una boludez. No, No, te iba a decir, ya el hecho de que sea en Guayaquil, o sea, que sea en tierra de Bolívar y no en tierra de San Martín, también algo debe decir de eso, ¿no? está buenísimo lo que decís, porque Guayaquil, como tal, estaba en disputa. Porque Guayaquil había respondido un poquito al virreinato del Perú y un poquito al virreinato de Granada, de Nueva Granada, que eran justamente Bolívar y San Martín. Entonces, muy vivamente, Bolívar Vení, se anexa vení, a Guayaquil, venite, llega antes venite. y lo recibe como anfitrión, ¿no? Entonces, sin duda, esa escena también habla Claro. de esta diferente correlación de fuerza. Vamos a ir al encuentro, que es 26 y 27 de julio. 1 hora y media, se reúnen el 26, 4 horas. Qué lindo, ¿no? Qué bueno ser mosca, ¿no? ¿Cómo se habrán saludado? ¿Qué habrán dicho? De la 1 del mediodía a las 5 de la tarde del 27 de julio, y ese 27 de julio, de 9 de la noche a 1 de la madrugada, hay una fiesta que Bolívar le hace como agasajo a San Martín, y a la 1 de la madrugada San Martín se va. Se va, y claro, ¿qué pasa con que San Martín se vaya? Para nosotros, argentinos,
el resultado de esa conversación quedó atado al momento en que San Martín, nuestro máximo héroe, nuestro máximo prócer, decide dejar de vivir entre nosotros, en nuestro suelo. ¿Por qué? Porque San Martín se va de ahí, de Guayaquil, y emprende rápidamente. ¿Así de una? Así, y bueno, en realidad, esto es julio del 22, en febrero del 24 está en el puerto de Buenos Aires yéndose a Europa. Lo que tarda es lo que tarda en, digamos, Llegar. hacer todo ese, claro, recorrido. En Buenos Aires no hizo nada, En digamos. Buenos Aires no hizo nada, en Buenos Aires lo odian a San Martín. Ya gobierno de Rivadavia no quieren saber nada con San Martín. Pero Entonces, el pueblo no. el pueblo no, pero bueno, hay una tensión ahí, ¿no? San Martín no quiere saber nada con estar en Buenos Aires. ¿Y la decisión de emigrar a Europa es producto de algo de lo que pasó en Guayaquil? Bueno, vamos a pensar un poco algo de esto, sin dudas. Me gustaría que veamos un fragmento de una película para pensar qué hizo la cultura argentina con Guayaquil. Ya estamos metiéndonos en las narraciones que hubo sobre Guayaquil. La película es El Santo de la Espada, del año 1970, de Leopoldo Torre Nilsson. Hemos hablado de esta película ya en otra columna, hecha en dictadura, con lo cual tiene todo un tono medio conservador. Vamos a ver cómo esta película reflejó este momento de la fiesta cuando termina Guayaquil. A ver. Erika. Por la pronta conclusión de la guerra, por la organización de las diferentes repúblicas del continente, por la salud del libertador de Colombia, Por Malvinas, por el Diego. Parece el zorro, ¿no? Si lo ves así. Lavalle, mis muchachos. Algunos de ellos empezaron de cadetes conmigo hace 10 años. Aprovecharon sus enseñanzas. Se han portado como héroes en Riobamba y Pichincha. Pero no hagamos esperar a las damas. ¡Música! América empieza a fundirse en un solo espíritu. Eso es lo que hace irrevocable su independencia. La están afirmando gauchos de la Pampa Argentina, llaneros de Colombia. En cualquier carga rivalizan con los independientes del Perú y de Chile, con los de Venezuela, Quito y Panamá. Sus generales no pueden quedarse atrás. Vaya, lo están esperando para que abra el baile. Cara de orto, boludo. El Libertador es incansable. No cesa de bailar. No puedo soportar este bullicio. Vámonos. Voy a avisar al general. Dígale que deseo evitar toda ceremonia de despedida. Vámonos, no soporto este bullicio, dice San Martín, casi como diciendo, no me banco esta fiesta que me han armado. Qué genial, ¿no? Porque claro, Bolívar no puede parar de bailar. ¿No? Digo, para pensar cómo se ha narrado también las diferentes personalidades de cada uno en la cultura argentina. Y claro, vayamos, no soporto este bullicio, habla mucho también de una figura de San Martín que se ha narrado desde Mitre, Rojas en adelante, el santo, ¿no? El santo de la espada. San Martín, un santo que nada tiene que ver con los excesos, que nada tiene que ver con la ambición, que nada tiene que ver con lo desprolijo que era Bolívar, que no puede parar de bailar, que la muchacha con la que baila Bolívar en un momento le hacen foco en los pies y tiene escarpines de campesina, está bailando con una campesina. Mitre cuenta que Bolívar, que le encantaba bailar, cuando bailaba se sacaba los pies y bailaba descalzo, ¿no? Una cosa de las patas, por todos lados. Y hay esto lo traía siempre Javier Trímboli, hay un oficial que acompañó mucho a Bolívar que se llamó Luis Perú de la Croix, que él decía que las mejores ideas políticas y militares a Bolívar se le ocurrían bailando.
cuando bailaba. Excelente. ¿No? Claro, hay algo del espíritu de Bolívar que iba por ahí, ¿no? Que era del baile, que era del cuerpo, que era de una sensualidad, que era de una diversión, que contra esto otro que han armado sobre San Martín, de un santo ascético, ¿no? Es que desde los estereotipos uno lo asocia con la personalidad más caribeña versus Claro, una totalmente. cosa más, qué sé yo, adulta, ¿no? Sí, Nuestra. totalmente. De hecho, cuando Bolívar enviuda, se le conocen cantidad de amoríos. Ah, sí, eso te iba a decir Cosa también. que Hay no- una serie en Netflix o una película. Mirá, ¿buena? No, No, ok. no me gustó. No, Claro, yo, ¿quién soy yo para claro. juzgar? Pero bueno, en el siglo XIX no era común eso, hacer público los amoríos. Y Bolívar hacía público permanentemente todo, ¿no? Incluso la última de su gran amor fue Manuela Sáenz, que la conoce un mes antes de Guayaquil. Entonces, Bolívar también llega a Guayaquil con toda la cuestión de estar recientemente enamorado, ¿no? Con un erotismo, con una cuestión corporal muy importante. De San Martín solo conocemos Remedio de Escalada. Sin embargo, en otras geografías, en otras naciones se escribe con San Martín, se habla de un amante que tuvo en Perú, Rosa Campuzano, que fue una aliada política incluso de San Martín, y acá en Argentina no sabemos nada, ¿no? Quiero decir, la construcción de San Martín como santo ha pregnado mucho nuestra cultura, y sin dudas esto ha hecho mucho respecto de la lectura de Guayaquil, ¿no? Mientras uno era un santo sacrificado, abnegado misionero, lo menciona Rojas, y el otro era un exceso, era un ambicioso, tenía hambre de poder y demás, hacen leer que en Guayaquil se jugó algo de la personal, que el problema de Guayaquil fue una cuestión de personalidades, ¿no? Sarmiento mismo en el Facundo, 1845, habla de Bolívar como caudillo, que no tenía formación militar, que hizo un ejército de indios, negros, llaneros, y el otro militar Un profesional señor en milico. regla, claro. Da la sensación que todas estas narraciones son un poco injustas con San Martín, que no fue ni un santo ni un profesional nada más, que San Martín también fue profundamente político y que entendió la América tanto como la entendía Bolívar, ¿no? Me parece que hay que correrlo a San Martín un poco de estas narraciones tan conservadoras que tuvieron sobre... también para entender a Guayaquil de otra manera, y a eso quiero ir, ¿no? Guayaquil, montón de cosas que concordaron y que estaban de acuerdo. Hacer de América Latina, hacer de Sudamérica una gran confederación, estaban los dos de acuerdo para poder lograr una unidad. Después van a tener diferencias. En que, por ejemplo, la forma de gobierno, vos lo decías al comienzo, Pepi, hay una diferencia. San Martín es monárquico, Bolívar es republicano, pero esto de las formas políticas, la verdad es que se ha acentuado mucho en la historiografía. Para mí hay que dejarlo de lado porque fundamentalmente estaban de acuerdo, ambos, de que la América solo se gobernaba con un presidente fuerte. Solamente para evitar la anarquía, para evitar la disgregación que estaba ocurriendo entre las geografías, ¿no? Ambos sostienen que solo un presidente fuerte puede gobernar la América. Y si ambos sostienen eso, es porque no hay lugar para dos. Claro. Hay una lectura política que hay que hacer sobre Guayaquil. Vamos a lo de la guerra. San Martín le pide ayuda. Bolívar le dice, tengo 2.000 tipos para mandarte. San Martín le dice, no me alcanza. Bolívar le dice, no te puedo dar más. San Martín le dice, me pongo yo bajo tu mando y vamos juntos a la guerra. Bolívar le dice, jamás podría estar por encima tuyo. Pase usted después de Pase usted. usted después de usted. Entonces, ¿qué hace San Martín? San Martín entiende que la única forma de comprometer a Bolívar y su ejército en el final de la guerra contra los realistas en el Perú es corriéndose. No. Mitre, ¿cómo lee Mitre esto? Mitre dice, es Bolívar el culpable de que haya sucedido esto. ¿Qué va a decir Mitre? Bolívar era el genio de la ambición delirante, con el corazón lleno de pasiones sin freno, con la cabeza poblada de flotantes sueños políticos, sediento de gloria, de poder. Todo lo refería a su personalidad invasora y absorbente. San Martín fue vencido por el egoísmo imperioso de Bolívar. Quiero decir, la narrativa cultural argentina sobre este conflicto es que efectivamente San Martín casi que fue engañado, ¿no? Que Bolívar se lo llevó por encima, se lo llevó puesto. Uno diría, Mitre, ojalá tuviéramos figuras tan ambiciosas como Bolívar, más a figuras ambiciosas. La ambición no es un problema en política, más bien al contrario. Claro, no convence esta descripción que hace Mitre sobre Bolívar. Ahora es muy interesante cuando Mitre deja ver que Bolívar tenía un programa político concreto. San Martín en esta hora ya no lo tiene, está flaqueando, porque está solo, porque no tiene sostén político atrás. Claro. Me gustaría agregar, hay un cuento de Borges, ya que estábamos hablando de Borges antes con ¿Cómo hablamos de Pugliese. Borges en este programa? Tremendo. Hay un cuento que se El más llama... borgiano de los streams. Ay, ya. Bueno, Ay, ya. Borges tiene un cuento que se llama Guayaquil. ¿Cuál es el tema del cuento de Borges de Guayaquil? Que en Bolívar hay voluntad, que en Bolívar hay hambre, que en Bolívar hay ambición. Quien tiene hambre, quien tiene ambición,
constituye política, constituye mundo, ¿no? Si no tenés hambre, si no tenés ambición, no podés construir nada. Entonces pregunto, ¿no habrá sido que en lugar de verlo disminuido a San Martín, en lugar de verlo engañado a San Martín, no habrá sido la enorme lucidez política de San Martín de darse cuenta que Simón Bolívar está en mejores condiciones de desarrollar esa guerra que él y que por eso se corre? Digo, porque estas lecturas que trataron de endiosarlo y de ponerlo tan arriba, finalmente lo que terminan haciendo es disminuirlo. a San Claro, Martín. era un boludo, se lo engañaron. Lo que falta sobre Guayaquil es una lectura política sobre Guayaquil, que claro, endiosar siempre va en contra de lo complejo. Y la política necesita una lectura más compleja de las cosas, aunque muchas veces entran en contradicción. Para ir cerrando. Pará, sí. pregunta. ¿San Martín no volvió a hablar de Guayaquil? San Martín ¿No responde a esta inquietud? ¿No responde a esta pregunta? Más o menos. No. A ver, voy a tratar de decir algo con esto que voy a decir. San Martín rápidamente se va, en febrero del 24 se toma un barco, otra vez una flecha, desandando todo lo que ya había hecho, pero ahora cada vez más fuerte. Con quien habla un poco de esto es con Sarmiento, cuando Sarmiento lo va a visitar en 1846 a Europa. ¿Qué cuenta Sarmiento de su entrevista con San Martín? Que San Martín, en su cuarto, en el que elige morir y en el que elige estar, tiene colgado un cuadro, si podemos poner el cuadro de Bolívar, tiene colgado en su cuarto un retrato de Bolívar, que es el retrato que Bolívar le regala en Guayaquil. Guayaquil le regala, Bolívar le regala en Guayaquil un cuadro de sí mismo. Sí. Sí, obviamente, Bolívar tenía un amor propio interesante. ¿Está bien? Sí, claro. Está bien, está bien. Sí, Y buena sí, autoestima, una buena aspiración. autoestima, buena Y- autoestima. Pero sí, si querés conducir un pueblo. Un continente casi. Claro. ¿Y qué dice la frase ahí abajo? Unidos, unidos o la anarquía los devorará. Espejito, espejito. ¿Qué me interesa? Digo, pregunto, ¿no? ¿No será que estas desinteligencias que pudieron haber en este encuentro, para ellos tampoco fue tan dramática? Claro. ¿Que ellos mismos lo leyeron políticamente? Claro. Que más allá de las diferencias coyunturales que pudo haber en ese encuentro, había un entendimiento mayor Terrible. que tiene que ver con la independencia y la necesidad de liberar este continente. Que lo lograron al final. Que lo lograron al final. Para cerrar, dos cosas. Primero, me parece que Guayaquil nos recuerda que la historia pudo haber sido otra, ¿no? La de una Sudamérica con una trama más sólida que permita enfrentar a los poderes imperiales y a los poderes que nos quisieron subyugar y volver colonia una y otra vez, ¿no? Guayaquil permite pensar que podría haber habido una Sudamérica así y que no lo fue. Pero si Guayaquil nos permite pensar que eso pudo haber sido y no fue, es porque puede serlo en algún momento, ¿no? Quiero leer una cosa. Se escriben cartas a San Martín y Bolívar, y San Martín, antes de ir a Guayaquil, le escribe a Bolívar lo siguiente: mi alma se llena de pensamientos y de gozo cuando contemplo aquel momento. Nos veremos y presiento que la América no olvidará el día en que nos abracemos. La América olvidó el día, o bueno, dejó medio de lado el día que se abrazaron. Me gustaría pensar que en algún momento, ojalá en algún momento, Sudamérica sea lo suficientemente soberana y unida para hacer de Guayaquil una efeméride que se celebre En todo el continente. En todo el continente, que el sueño sanmartiniano y bolivariano se hizo realidad. Para cerrar, hay un cuadro que decíamos, no hay un cuadro que retrate a estos dos hombres juntos, pero me interesaba terminar con otro cuadro, que es el de Olaya, si lo podemos poner en pantalla, porque sí tuvieron un mismo retratista, San Martín y Bolívar, que venimos diciendo es José Gil de Castro, mulato peruano, al que la revolución le trastoca la vida y pasa a ser el pintor de la revolución, que pintó a San Martín, que pintó a Bolívar, que pintó a O'Higgins, pintó a toda la gama elite de los próceres de la revolución. Y nos preguntábamos antes quiénes hacen la historia, si la hacen los grandes hombres, si alguien más hace la historia. Y me interesaba pensar que José Gil de Castro, como una marca de su propio origen humilde, pintó este retrato que nada tuvo de los grandes próceres generales militares, sino que este retrato es el retrato del pescador negro José Olaya. ¿Quién fue José Olaya? Un pescador que fue un mártir de la Revolución Peruana, de la independencia peruana, y que lo que hizo José Gil de Castro, con un gesto bellísimo y enorme, fue poner a un pescador, como José Olaya, dentro de la constelación de los grandes próceres. ¿Qué nos está queriendo decir de alguna manera José Gil de Castro? Que en la historia, sobre todo en esta región del mundo, en este pedacito del mundo que es Sudamérica, la hacen los San Martín, la hacen los Bolívar, lo hacen los grandes hombres, pero fundamentalmente también los hacen los miles y miles y millones de negros Olaya. ¡Vamos, Julita! Va subiendo Yo sabía la que se iba a venir. corriente. Qué buena columna, Julita, ¿eh? Buenísimo. Sí. Te salió muy bien, amiga. Muchas gracias. Muy buena, ¿eh? Qué bueno. Muy buena. Me alegro. No sabía nada yo de esto. Buenísimo. ¿Viste?
Eso es increíble. Pero yo no soy parámetro tampoco. Sí, cómo no. Si No, igual no. te gusta mucho la historia. Qué buena columna, Julita, espectacular. Si a ustedes les gustó, se asocian